En este tutorial vamos a ver una serie de conceptos básicos sobre proceso y análisis de imágenes. La imagen digital ha supuesto una auténtica revolución. Desde la simple adquisición y almacenamiento de la imagen en formato digital, hasta los modernos sistemas de inteligencia artificial basados en aprendizaje profundo, que son capaces de restaurar imágenes de mala calidad y reconocer automáticamente objetos dentro de la imagen, tenemos todo un amplio abanico de posibilidades, que es lo que nos ofrecen las técnicas de proceso y análisis de imágenes. De más sencillo a más complicado, los usos de la imagen digital pueden ser desde ilustrar un trabajo, a esto lo denominaremos simplemente visualización de imágenes. Puede ser obtener una imagen lo más clara posible para su interpretación, para lo cual deberemos de utilizar técnicas de proceso de imágenes, o podemos desear también extraer información de la imagen, medir cualquier información, tamaños, formas, intensidades de objetos que tenemos presentes en la imagen. Y esto lo haríamos mediante técnicas de análisis de imágenes. En esta diapositiva podemos ver varios ejemplos de imágenes microscópicas digitales. A la izquierda arriba tenemos una imagen de microscopía óptica de luz transmitida, un tejido teñido con hematoxilina auxina. Debajo tenemos una muestra de un cultivo observado con microscopía óptica de fluorescencia, y a la derecha tenemos un conjunto de imágenes, unas imágenes tomadas con microscopía láser confocal. Vamos a ver a continuación una serie de conceptos sobre lo que es una imagen digital. Una imagen podemos considerarla como una función f de x, y, donde x e y son las coordenadas de cada uno de los puntos que nos forman esta imagen, y f sería la intensidad luminosa que tenemos a lo largo de los puntos de toda esta imagen. Los puntos en zonas más oscuras tendrían una intensidad más baja y los puntos de zonas más claras una intensidad más alta. Si colocamos sobre la imagen un dispositivo que sea capaz de medirnos la intensidad luminosa de cada uno de estos puntos, tendremos para cada uno de esos puntos un valor de intensidad. Un valor de intensidad que será más alto cuanto mayor es la intensidad luminosa de la imagen original y más bajo cuanto menor es la intensidad luminosa en la imagen original. El resultado de esta digitalización es este que veis aquí. Es una matriz de números en el que cada elemento de la matriz tiene un valor que es directamente proporcional a la intensidad luminosa que había en ese punto en la imagen original. Vamos a ver ahora una serie de factores que nos afectan a la calidad de la imagen digital. En primer lugar, la calidad de la imagen digital va a depender del número de píxeles, del número de elementos en los que descomponemos nuestra imagen original. Si nuestra matriz es muy pequeña, por ejemplo una imagen de 64 por 64 píxeles, la resolución espacial de esta imagen es muy baja y los detalles de la imagen que podemos apreciar son prácticamente nulos. A medida que aumentamos la resolución espacial, por ejemplo, duplicándola a 128 por 128 píxeles, vemos ya que podemos apreciar detalles más nítidos dentro de la imagen, y si subimos aumentando la resolución espacial, tomando más píxeles, tenemos una imagen con mayor calidad. El otro factor que nos afecta a la calidad de la imagen digital es lo que se denomina resolución cromática. Vamos a ver cómo trabajan los equipos, las cámaras digitales, las cámaras CCD o los fotomultiplicadores que nos permiten adquirir imágenes. Normalmente una cámara CCD, un fotomultiplicador, tiene un sensor que genera una corriente eléctrica que tiene más o menos intensidad en función del número de fotones, en función de la intensidad luminosa que le llega al fotomultiplicador. Normalmente la respuesta de este sensor suele tener esta forma, donde tenemos una parte inicial en la que a medida que llegan fotones, pocos fotones, el fotomultiplicador apenas genera señal eléctrica, el sensor apenas genera señal eléctrica. A partir de un punto empieza
a generar una señal eléctrica y llega un momento en que esa señal se satura, es decir, recibe mucha intensidad de luz y ya no somos capaces de discriminar más valores ahí. Es como cuando enfocáis con vuestra cámara directamente al sol, que veis todo quemado. Bien, digamos que el rango dinámico o del rango de respuesta que tiene ese sensor sería entre el punto este donde empieza a emitir señal y el punto este en el que satura. Bien, esta zona de rango dinámico podemos convertirla en un valor numérico. Dependiendo del número de bits que tenga el convertidor analógico digital, nosotros podemos, si utilizamos un único bit, tener dos valores de intensidad, blanco o negro. Si utilizásemos 4 bits, podemos llegar a tener 16 niveles de gris entre el negro y el blanco. Si utilizáramos un byte, que es lo que habitualmente utilizan los sensores, las cámaras digitales o los fotomultiplicadores, podríamos tener 256 niveles de gris. Un byte son 8 bits y podemos tener 256 niveles de gris. Hay sistemas, cámaras digitales, que pueden trabajar con 12 bits, es decir, pueden distinguir hasta 4096 niveles de gris, o con 16 bits, que permitirían distinguir hasta 65.536 niveles de gris. A la hora de visualizar una imagen digital en el ordenador, debemos de tener en cuenta que la pantalla de un ordenador tiene 8 bits por píxel, es decir, no pueden visualizar más de 256 niveles de gris. Si tenemos una imagen, por ejemplo, de 4096 niveles de gris, una forma de visualizar esa imagen es hacer una transformación, de manera que el rango entre 0 y 4096 niveles de gris se rescala a 0 y 250, entre 0 y 255. Esto tiene la pega de que perdemos información, es decir, el valor 4080 y el valor 4095, los píxeles que tengan un valor 4080 y 4095 van a tener la misma intensidad en la pantalla del ordenador. Bueno, eso es simplemente a efectos de visualización, porque en la imagen digital, en la matriz de números, tenemos todas esas intensidades y en algunas ocasiones pueden sernos muy útiles. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo visualizaríamos una imagen de más de 8 bits. Las imágenes, por ejemplo, de escáner o de resonancia magnética nuclear, las imágenes médicas, también las de radiografía digital, suele ser habitual que estén codificadas a 12 bits por píxel, es decir, que por cada píxel podamos tener hasta 4096 niveles de gris diferentes. Sin embargo, como vimos antes, solo podemos visualizar en la pantalla del ordenador 256. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una imagen de una resonancia en la que estamos visualizando todo el rango de valores que tiene, es decir, esta imagen originariamente tiene un valor mínimo de 3 de intensidad y un valor máximo de 2984, y esos valores los estamos convirtiendo, transformando entre 0 y 255. Bien, si resulta que a nosotros nos interesan esta zona de aquí, estos tejidos más blandos que tienen un nivel de intensidad más oscuro, podemos decirle al programa de análisis de imágenes, de proceso de imágenes, que nos visualice únicamente el rango entre el valor 453 y 1065, que serían estas zonas de aquí, de intensidades originalmente entre 453 y 1065, y aquí se están visualizando en todo el rango en 256 niveles de gris, que es lo que puede visualizar la pantalla. Es decir, aquí estamos viendo diferencias de intensidades en estas zonas más blandas que no veríamos cuando estamos intentando visualizar todo el rango. Eso nos puede servir, por ejemplo, para distinguir en una imagen de un escáner, visualizar bien los huesos y no visualizar las partes blandas, ver diferencias en las zonas blandas y tener, por ejemplo, saturados los huesos. Hasta ahora hemos visto cómo se digitalizaban imágenes monocromas, imágenes en intensidades de nivel de gris. Bueno, vamos a ver ahora cómo sería o cómo se digitalizaría una imagen en color. En realidad, una imagen en color, el resultado de la digitalización de una imagen en color, son
lo que se denominan tres bandas o tres imágenes. Para cada píxel se digitaliza la intensidad de la componente roja, la intensidad de la componente verde y la intensidad de la componente azul. De manera que para un píxel que es blanco tendríamos un valor de máxima intensidad de rojo, un valor de máxima intensidad de verde y un valor de máxima intensidad de azul. Un píxel, por ejemplo, naranja, pues tendría un valor alto de intensidad de rojo, un valor intermedio de intensidad de verde y un valor nulo o muy bajo de intensidad de azul. Y así tendríamos todos los píxeles. En este caso, en las imágenes en color, tenemos que tener en cuenta que no tenemos un único valor por píxel, sino que tenemos tres valores por píxel correspondientes al rojo, al verde y al azul. Normalmente estas imágenes se denominan también RGB, de las iniciales de Red, Green y Blue en inglés. Esta posibilidad de visualizar imágenes RGB la podemos utilizar también con imágenes de fluorescencia en la que tengamos, por ejemplo, diferentes emisiones de fluorescencia, una emisión en azul que, por ejemplo, marcaos los núcleos, el DAPI, una emisión verde del citoesqueleto y otra emisión roja de otra zona del citoesqueleto. Utilizar, como digo, esta posibilidad de ver imágenes RGB para ver una imagen compuesta de las tres emisiones de fluorescencia, la roja, la verde y la azul. Como vimos antes, las cámaras CCD o los fotomultiplicadores lo que nos miden a la hora de digitalizar una imagen monocroma es intensidad luminosa. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de fluorescencia verde y tendríamos una imagen digital resultado de captar la intensidad de fluorescencia en todos los puntos de esta imagen. Ahora bien, a la hora de visualizar esta imagen, lo que hacen los sistemas de análisis y proceso de imágenes es utilizar lo que se denominan paletas de color o VLT. Es decir, podemos traducir estos valores de la imagen digital, de la matriz de números, por unas intensidades de gris, en el que el 0 es el negro y el blanco es la intensidad 255. Podemos, si queremos ver la imagen similar a como es la fluorescencia, poner unas intensidades de verde, o si queremos ver variaciones en esa intensidad monocromática que con una paleta monocromática no podemos ver bien, podemos poner una paleta de distintos colores donde los valores más bajos los representamos por colores más fríos y los valores más altos los representamos por valores más rojizos, más cálidos. En este caso, estas tres imágenes, sus píxeles tienen los tres el mismo valor, pero la estamos visualizando con diferentes paletas y tenemos unos valores diferentes, una representación diferente de la misma imagen sin cambiar los valores del píxel. Vamos a hablar ahora sobre los formatos de imágenes. Las imágenes, la matriz esta de números que obtenemos al digitalizar una imagen, se almacenan en ficheros y estos ficheros pueden tener diferentes formatos. Algunos de ellos, los denominados formatos estándar, seguro que os suenan, el TIFF, el JPEG, el PNG, BMP, etc. Y otro tipo de formatos que se denominan propietario, que son formatos de determinados equipos, de determinados, por ejemplo, microscopios confocales, guardan sus imágenes con un formato propietario, con un formato propio, porque normalmente en esos formatos, además de la imagen, incluyen otro tipo de información sobre las condiciones en las que se adquirió la imagen. Los formatos estándar tienen la ventaja de que podemos abrirlos con cualquier programa de análisis, de visualización de imágenes, de proceso de imágenes, etc. Vamos a hablar ahora, voy a mencionaros aquí ahora de forma breve, dos de los más comunes, el formato TIFF y el JPG. El formato TIFF previsiblemente es el más universal. Admite todo tipo de imágenes, bien sean de niveles de gris, bien sean RGB, pueden ser comprimidas, es decir, pueden tener un determinado rango de compresión, pueden adquirir, almacenar varias imágenes en un solo fichero y bueno, tienen distintas posibilidades. Son muy flexibles, pero esa flexibilidad tiene el problema de que pueden hacerlas, o puede ser un inconveniente, porque cuando se añaden etiquetas que no sean estándar, pues puede ser
que no sean leíbles ese formato por todos los programas de visualización de imágenes. La ventaja del formato TIFF es que, aunque sea comprimido, la imagen no pierde información. Por el contrario, tenemos otro de los formatos más utilizados, que es el JPG. Este es un formato muy popular porque utiliza unas tasas de compresión muy altas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si la imagen que hemos digitalizado nos ocupaba, por ejemplo, 1 mega porque tiene 1024 por 1024 píxeles, en el formato JPG puede llegar a ocuparnos menos de 100K. Entonces, este formato lo que hace es comprimir la información, eliminar la información redundante y hacer que ocupe muy poco los ficheros. El problema que tiene es que es un formato que utiliza un algoritmo de compresión con pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que nosotros hemos salvado nuestra imagen como JPG y el algoritmo JPG lo ha comprimido, lo que ocurre cuando restauramos la imagen, cuando visualizamos esa imagen JPG, ha perdido información respecto a la imagen original. Esto hace que no sea un formato aconsejable cuando queremos hacer análisis de imágenes. Y yo os diría que no es un formato aconsejable para tampoco almacenar imágenes. Para lo único que es bueno el formato JPG es para transmitir las imágenes o para poner las imágenes en las páginas web o en redes sociales, porque tiene la ventaja de, al ser tener un tamaño de fichero pequeño, que se descargan con mayor rapidez que las imágenes, que el formato TIFF. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de los dos formatos de imágenes de los que se comentaba anteriormente. A la izquierda tenemos una imagen en formato TIFF que, en una vista general de la imagen, respecto a la imagen de la derecha, que está como JPG, pues apenas hay diferencias. Es decir, al ojo parecen la misma imagen. Sin embargo, si hacemos un zoom en una zona de esas imágenes, vemos que aquí los píxeles hay una gradación uniforme. Sin embargo, aquí hay pérdidas de información. Aquí se ven como recuadros de 12 por 12 píxeles en los cuales hay un salto. Esto quiere decir que se ha perdido la información original que había aquí. Entonces, como os decía antes, este formato JPG no es aconsejable para, a la hora de capturar imágenes microscópicas, tenerlas almacenadas en este formato. Aquí tenemos un ejemplo de un formato propietario. En concreto es el formato en que almacenaba las imágenes el microscopio láser confocal SP2 de Leica. Este microscopio, las imágenes, para cada imagen generaba un fichero que tenía la extensión ley, en el que agrupaba todas las imágenes correspondientes a las diferentes secciones que se tomaba de una zona de la imagen. Y además de las imágenes de esas secciones, como os decía, además de las imágenes de esas secciones, nos almacena una serie de metadatos sobre las condiciones y la configuración del equipo con el que se adquirieron esas imágenes. Por ejemplo, almacena los aumentos del objetivo que estamos utilizando, la apertura numérica del objetivo, la resolución del píxel, es decir, cuántas micras de tamaño tiene cada uno de los píxeles de la imagen, el número de píxeles de la imagen, la longitud de onda, en este caso al ser un confocal del láser que hemos utilizado para obtener la imagen, etc. Toda una serie de información que puede resultarnos útil luego a la hora de, si queremos reproducir este experimento y obtener imágenes en las mismas condiciones.